El día de ayer, Venezuela se anotó un gran éxito en la Organización de Estados Americanos. Creo que fue una victoria del pueblo venezolano versus el régimen que nos ocupa, el régimen de Maduro. Y eso debemos celebrarlo todos y cada uno de los venezolanos, toda vez que las miradas del mundo entero y en especial de América están puestas, los ojos están puestas en Venezuela. Eso se logró gracias a la lucha del pueblo venezolano, a los diputados en la Asamblea Nacional, a los partidos políticos, a la agrupación que nos afilia a todos, la Mesa de la Unidad Democrática, y por supuesto a muchos intelectuales, a muchos expresidentes, a muchos cancilleres que han hecho de Venezuela su política y su tema. Venezuela perdió en el concierto, el gobierno nacional y Maduro perdieron en el concierto internacional, así como el 6 de diciembre perdieron en la calle y en el corazón de los venezolanos cuando resultamos victoriosos en la Asamblea Nacional con una mayoría calificada de 112 diputados. Eso nos da la razón para hoy tener motivos del avance que hemos dado en la lucha por la democracia y por la recuperación del voto como instrumento para salir de la profunda crisis que embarga a los venezolanos, hoy condenados a comer de la basura, a vivir en medio de la criminalidad, de la desalarización que ha empobrecido a todos los trabajadores venezolanos. Por supuesto, el voto es un instrumento que el gobierno le teme muchísimo, máximo cuando el día de ayer el Tribunal Supremo de Justicia aprueba una ley marcial que le entrega plenos poderes al Poder Ejecutivo y le ordena, en esas palabras, a Nicolás Maduro prácticamente acciones penales, políticas, administrativas, sociales, económicas, en todos los campos, militar incluso. En todos los campos le da facultades. Eso no se había registrado nunca antes en nuestra historia y por supuesto que denota la gravedad en la que se encuentra el propio Nicolás Maduro y su gobierno y su régimen, desesperados para ver cómo se mantienen hoy en el poder. Otra de las cosas que nosotros tenemos que decir y manifestar en la mañana de hoy es que el TCJ se puso ya con esta decisión de ayer al margen de la Constitución y es obligatorio entonces que la Asamblea Nacional en los próximos días y en las próximas horas tenga que debatir el futuro, el destino y la suerte del TCJ. No es posible que un Tribunal Supremo de Justicia que quiera coronar a un dictador, que pretenda coronar a Nicolás Maduro como un Führer, nosotros no tengamos en este caso un debate serio sobre el futuro y el destino de esa institución que obviamente se ha puesto al margen y está violando flagrantemente la Constitución Nacional y todas sus disposiciones. Y por supuesto, la de la recuperación del voto como un instrumento legítimo, democrático, constitucional y pacífico para resolver la profunda crisis que hoy embarga a los venezolanos. Y en consecuencia, estamos actuando desde la causa R, propiciando las primarias como instrumento para agitar al país, para ponerlo a tono con las exigencias que nos están haciendo a nivel internacional. La decisión de la OEA ayer y la decisión de Mercosur y del Parlamento Europeo en otras oportunidades no es otra que en Venezuela se restituya el Estado de Derecho, la democracia y el derecho al voto como instrumento para superar cualquier coyuntura. El TCJ habla de conmoción
es la que está sufriendo el pueblo venezolano cuando come basura. Conmoción es la que sufren los trabajadores cuando el salario no les alcanza. Conmoción es la que sufren todos los ciudadanos a falta de servicios públicos, cualquiera sean estos: transporte, electricidad, agua o la crisis humanitaria por falta de medicina o de requerimientos de salud en cualquier hospital público venezolano. Esa es la conmoción que vive, y la solución a esa conmoción no puede ser otra que la electoral. Y el otro detalle en el que fracasó el día de ayer el gobierno nacional fue en el intento de asalto que pretendieron hacer a la Asamblea Nacional y no lograron el número suficiente de afectos al régimen para poder cometer la fechoría que pretendían cometer cuando intentaban impedir la sesión de ayer y asaltar la Asamblea Nacional. Tanto les fue mal que ni siquiera Maduro tuvo cara para presentarse ante el pírrico acto que hicieron frente a la Asamblea Nacional, para además no poder lograr el propósito de que nosotros sesionáramos e incluso siguiéramos en nuestras funciones. Reivindicamos desde la causa R la tarea titánica que ha tenido que librar la Asamblea Nacional en la lucha contra la dictadura de Nicolás Maduro. Están hablando de sesionar o impulsar sesionar para ir un poco más allá en relación al TSJ. Más o menos a qué se refieren, si nos puede aclarar un poco acerca de eso. Nosotros no queremos marcarle la agenda a la Asamblea Nacional, pero hay muchísimas cosas que se pueden hacer y, por supuesto, nosotros preferimos debatirla a nivel interno, porque aquí no se trata de ver quién llega primero ni de quién es la propuesta y cuál tenga mayores éxitos, sino que ésta se materialice, que ésta se logre, que nosotros logremos debatir el tema del TSJ, sabiendo que el TSJ se puso al margen de la Constitución, para que profundicemos en el debate y además hagamos las consultas pertinentes a constitucionalistas y expertos jurídicos en relación a este tema, para no dar puntadas sin dedal. No queremos exponer la estrategia para que el gobierno no se vacune en contra de ella. También estaba hablando de la necesidad, o que ustedes apoyan también, iniciar con el llamado a elecciones, a primar elecciones de todo tipo. Estamos viendo también un CNE que está haciendo los partidos políticos. ¿Cómo está viendo este ambiente cuando la OEA también está solicitando el día de ayer todo lo que es este ambiente electoral? ¿Y cómo puede beneficiar el ambiente electoral ahorita a la población que también está como desesperada? ¿Cómo ustedes pueden motivarnos? Fíjate, en los otros países, hablo de Grecia, por ejemplo, una crisis económica y social que se presentó se resolvió bajo el signo de las elecciones. Igual en el caso de España, los países civilizados resolvemos esto por la vía electoral. El Consejo Nacional Electoral también se puso al margen de la Constitución. La razón de ser del poder electoral es organizar e instrumentar las elecciones para que los venezolanos puedan resolver sus problemas, bien sea vía referéndum, bien sea escogiendo candidatos a gobernadores, candidatos a alcaldes. Y el Consejo Nacional Electoral se pone al margen de la Constitución cuando el año pasado ni siquiera se pronunció al respecto, cuando el año pasado dejó instrumentar la medida de que no se celebraran el referéndum revocatorio, cuando este mismo año y a finales del año pasado se cambian gobernadores afectos al oficialismo como si estuvieran cambiando funcionarios de segunda. Sacan al gobernador de Anzoátegui, de Cojedes, de Aragua, de Portuguesa, para darle otras misiones, otras, burlando la voluntad del pueblo venezolano, la voluntad de los electores. Eso es ponerse al margen de la Constitución. Yo creo que aquí está un debate profundo entre la crisis que se vive, que no es otra que una crisis institucional, además de la humanitaria, que ya todo el pueblo democrático sabe, conoce y padece. También vivimos una crisis que obviamente los políticos tenemos que llamar a resolverla
de modo civilizada, y es lo que estamos proponiendo. Y cuando hablamos de primaria, estamos hablando de que superemos estas coyunturas electorales por el camino de por el camino de la participación de todos y cada uno de los ciudadanos, y no al margen de la gente.